Génesis 41. Vamos a leer dos porciones de este capítulo. Voy a leer primero del verso 33 hasta el 36 y luego voy a leer del verso 47 al 49. Dice la palabra: por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control de faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Durante los 7 años, verso 47, durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y los almacenó en las ciudades. Observe el 49. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Quiero preguntarle, ¿cuántas veces en su vida o en la vida de su familia usted ha tenido tanto que dejó de contarlo? ¿Cuántos hoy tienen tanto que ni siquiera pueden contar cuánto tienen? Levánteme su mano. La intención, escúcheme bien, de este mensaje hoy es que usted tenga tanto que deje de contar tanto que Dios le ha dado. Que ya no pueda ni siquiera saber dónde poner, que ya no le quepa ni en el Chase Manhattan Bank, que ya no le quepa ni siquiera en el Banco de América. Esa es la intención de este mensaje. Si usted tiene otra perspectiva de lo que yo voy a hablar hoy, perdió esta perspectiva que le estoy dando. Porque la intención es esta. Porque si lo hizo con José y con Egipto, lo puede hacer con usted y su familia. Amén. Si usted lo cree. Y si usted lo cree, amén, le va a dar gloria a Dios por este mensaje. Padre, gracias por darnos este privilegio de compartir tu palabra. Y te pedimos que tu palabra produzca fruto en abundancia y que hoy nuestro corazón se abra, nuestro entendimiento esté presto para entender tu palabra y seamos edificados, bendecidos, consolados, exhortados, porque toda la gloria te la damos a ti, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Hace unas semanas atrás dije que todas las pruebas que José pasó o que tuvo que confrontar tenían que ver con la mayordomía. Y hemos estado viendo hasta este momento 6 pruebas, las cuales experimentó José para poderlo llevar al destino que Dios tenía preparado para él. Y lo he mencionado varias veces y dije que el destino de José no era llegar a ser gobernador, pero lo logró. No era llegar a ser el más poderoso de Egipto, aunque estuvo en esa posición. Pero el destino de José, el propósito de Dios para el destino al cual lo había separado, era para darle de comer a multitud, a millones y millones y millones de personas. Ese fue el destino. Por eso tenía que llegar a esa posición. Y cuando llegó a esa posición, él pudo cumplir su destino. Pero tuvieron varias pruebas que tuvo que pasar antes de llegar a esa posición. Y luego algunas pruebas que se dan ya dentro de la posición. Hace 2 semanas vimos
La primera prueba cuando él llega a la posición de gobernador, que es la prueba de la autoridad. Pero anteriormente a esa vimos que hubieron algunas pruebas que él tuvo que pasar. Pasó de primera instancia la prueba de la desesperación, la prueba del orgullo, la prueba de la prosperidad, la prueba de la pureza. Pasó la prueba que vimos hace 3 semanas atrás, que fue una prueba impresionante, que es la prueba de la perseverancia. Y hace 2 semanas vimos la prueba de la autoridad. Hoy vamos a ver la prueba de la mayordomía. Creo que José pudo haber sobrepasado esta prueba por el carácter que ya se había desarrollado en él. Jamás podemos llegar a poder ser buenos mayordomos si nuestro carácter no se ha forjado. Si nuestro carácter se forja en el proceso para lo cual Dios nos destinó, entonces esta prueba de la mayordomía va a ser una prueba que va a bendecir a muchos. Por lo general, el pobre siempre critica al rico, ¿correcto? El que tiene menos siempre va a criticar al que tiene más. El que vive de centavo a centavo siempre va a criticar a aquel que tiene la capacidad de poder tiene un poder adquisitivo mayor. El problema no es, hermanos, si somos pobres o somos ricos. Jesús mismo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Jesús habló de los pobres. El problema no es, hermanos, quién es pobre y quién es rico. El problema es que el que es pobre porque ha decidido ser pobre. Y el que es rico porque decidió ser rico. Yo sé que esta declaración choca con el pensamiento de muchos, pero simplemente hoy tenemos lo que nosotros decidimos tener. Usted vive como usted decidió vivir. ¿Sí me escucha? Por ende, usted tiene decisiones importantes en la vida que tomar. Y la mayoría de esas decisiones tiene que ver con la mayordomía o la forma de cómo usted administra sus cosas. José fue un excelente mayordomo. Él aprendió a ser un excelente mayordomo de su tiempo, de su conducta. Él fue mayordomo de su integridad moral y de todo lo que Dios puso en sus manos. Hay alguien que de momento es bien mayordomo con su tiempo y en vez de estar tanto en Facebook o estar en las redes o estar en la televisión, se pasa leyendo, se pasa estudiando. Es un excelente mayordomo de su tiempo. Obviamente el que pasa estudiando y el que pasa leyendo va a alcanzar mucho más de aquel que siempre está tomándose fotos y presentando selfies por Facebook. ¿Está de acuerdo conmigo? De la manera como nosotros nos conducimos, nuestra conducta, nuestro tiempo, nuestra integridad moral, no es lo mismo aquel que decide tener 2 o 3 mujeres y no es íntegro moralmente como aquel que decide tener una sola mujer. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Entonces tiene que ver con la mayordomía. Y de eso vamos a hablar hoy. José aprendió a ser un excelente mayordomo. Es por eso que cuando llega a la presencia de Faraón y Dios le revela los sueños y le establece el plan administrativo, le establece ese proyecto que había de sacar de la miseria a Egipto por los 7 años de hambre que vendrían. Cuando Faraón escucha a José, obviamente se queda impresionado. Y a partir, escúcheme bien, de que José presente ese plan, ese proyecto, Egipto
pasó de tener un sistema económico centralizado a tener un sistema económico descentralizado, a tener un sistema económico diferente al que estaban viviendo. Egipto empezó a vivir bajo los principios de la oikonomía de Dios, porque había un hombre de Dios que estaba revelando cómo se iba a manejar la economía de ese imperio. Y José establece esos principios por revelación divina, y cuando establece esos principios por revelación divina, establece un plan impresionante que muchos de nosotros los creyentes, hermanos, lo hemos ignorado en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Y quiero decirle, muchas de las naciones de la tierra definitivamente lo han ignorado. Y de José tenemos que aprender mucho. Por eso es que los principios de economía más grandes que se ven en la Biblia, los vemos en José. Hay muchos principios que aprendemos de Abraham, que aprendemos de Isaac, que aprendemos de Jacob. Pero los principios relevantes más de la oikonomía de Dios aparecen aquí en José. Yo le voy a dar a usted 3 principios. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un sistema económico, hermanos, manejado por el capitalismo. Este país es un país capitalista, donde la oferta y la demanda, la producción y el consumo son los agentes principales que gobiernan la economía de la tierra. Y en este sistema vamos a encontrar grandes ganadores como grandes perdedores. Y entre los grandes perdedores somos muchos de los hispanos que venimos a este país, o algunos que han nacido y siguen siendo dentro de ese sistema perdedores. Y algunos les ha golpeado tanto su autoestima que se creen que no pueden salir adelante en este sistema y no pueden alcanzar lo que otros pueden alcanzar. Yo cumplí 38 años, 39 años de estar acá en esta nación en el mes de marzo. Y cuando vine a este país, venía con la gracia y misericordia de Dios, permitió que pudiera tener visa. Y llegué, la visa me duró 30 días. En aquel entonces daban visas nada más de 30 días. Bueno, habían otro tipo de visas, pero a mí me dieron una de 30 días. Y llegué con una mochilita, con un traje que si lo tuviera ya no me quedara, pero un par de ropa interior ahí, 2 camisas, y esos eran mis haces, esos eran los recursos que yo tenía. Yo decidía vivir en este país con eso o desafiarme a poder alcanzar más. Le pregunto, si decido alcanzar más, obviamente estoy en una mejor condición. Pero si decido quedarme con lo que traía, le pregunto, ¿cómo estaría hoy? Estuviera desnudo porque esa ropa ya ni siquiera me quedara. Quiero que usted entienda que si hoy hay perdedores son porque alguien decidió ser perdedor. Y si hoy hay ganadores es porque alguien decidió ser ganador. Y hoy quiero enseñarle que la Biblia nos está llena de recursos para que no seamos perdedores, porque en Cristo somos más que vencedores. Eso lo dice la palabra. Y si la Biblia me dice a mí que soy más que vencedor, no solo tiene que ver, escúcheme, no solo tiene que ver con mi salvación, tiene que ver con todo lo que yo hago en esta vida. Así que, de alguna manera, si alguien se siente perdedor, es porque decidió ser perdedor. Pero hoy, si empieza a tener y aplicar los recursos divinos que están en la palabra, se va a convertir en un excelente vencedor. Así que en esta vida, en este país, algunos son
perdedores o ganadores. Hay algunos que viven de cheque a cheque y otros que por un espíritu de avaricia y por querer tener y alcanzar más y más, se afanan tanto que se olvidan de las prioridades de la vida. Y por ahí en la carretera golpean a esposas, a esposos, golpean a hijos, golpean a amistades, golpean instituciones por la conducta que toman. Y yo estoy seguro que Dios en su palabra nos ha dejado estos principios que nos van a ayudar a caer en dos condiciones. Una, obviamente, que usted se convierta en un excelente mayordomo, y dos, que lo lleve a través de esa mayordomía a cumplir el destino que Dios tiene preparado para usted. Amén. Así que cuando hablamos de la mayordomía o hablamos de la oikonomía, la palabra economía se deriva de la palabra oikonomía. La palabra oikonomía es una palabra latina que obviamente es griega, pero en el latín es oikonomía. La palabra es una palabra compuesta que viene de dos términos: el término oikos, que significa casa, y el término nomos, que significa regla, gobierno o administración. Entonces, cuando unimos esas dos palabras, estamos diciendo que tenemos un buen gobierno o una buena administración de la casa que Dios nos ha entregado. ¿A cuántos Dios les entregó una casa, un hogar, una familia? Entonces Dios quiere que usted viva bajo los principios de la oikonomía de Dios y obviamente no tanto bajo los principios de la economía de la tierra. Así que cuando aplicamos estos principios en nuestra vida, en nuestra familia, vamos a ver la diferencia en nuestras finanzas, en nuestros negocios. Vamos a ver la diferencia de cómo nosotros día a día vivimos, porque es la voluntad de Dios que todos seamos bendecidos. ¿Cree usted que esa es la voluntad de Dios? Ahora escuche, la Biblia habla más de 500 versículos acerca de la oración. La Biblia habla más de 500 versículos acerca de la alabanza. Pero la Biblia habla más de 2500 versículos acerca de las finanzas. Y nos preguntamos por qué. Y yo creo que si Dios en su palabra habla más de un tema que de otro, es porque está interesado que le pongamos más atención. Por otro lado, también entiendo que es un tema que tal vez es más difícil de incorporar y más difícil de aprender, y por eso Dios habla más de ese tema, porque Dios está interesado que aprendamos de ese tema, porque es más difícil de incorporar. Entonces es importante que esto nos muestra que el interés de Dios es enseñarnos acerca de ese tema. Y es el tema de las finanzas. Y es aquí en la prueba de la mayordomía que encontramos entonces 3 principios poderosos que podemos aprender de José el día de hoy. Y espero que usted en los próximos 30 minutos esté igual que el hermano Moisés hoy en la mañana, viendo el reloj. Pero debo terminar este versículo, esta prédica, porque la semana que viene vamos a entrar en la novena prueba, que es la prueba del perdón. Y la última prueba es la prueba del destino, que vamos a entrar. Hemos visto 10 pruebas en la visión de José. Entonces, el primer principio que vemos de mayordomía de José es mantener una conducta íntegra y sabia. Verso 33 dice: por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. La palabra competente en este verso tiene que ver no solo con la capacidad de hacer cosas, sino con la honestidad y la integridad que tenemos para hacer esas cosas. ¿Sí? Mire, no podemos administrar nada en este mundo, no podemos manejar nada en este mundo si no somos íntegros. De lo contrario, nos vamos a corromper. ¿Sí me escucha? O sea, no podemos administrar o manejar nada
en este mundo que se ponga en nuestras manos si no somos honestos e íntegros. De lo contrario, nos vamos a corromper. Usted jamás podrá administrar sus finanzas, ni su matrimonio, ni su negocio, ni su familia, ni sus hijos, ni mucho menos su ministerio, si no es honesto, si no es íntegro y si no es sabio. La integridad tiene que ver con la honestidad. Es decir, no tocar nada de lo que no nos pertenece. Si algo sobresalió en el carácter de José, especialmente en la casa de Potifar, fue su honestidad. Potifar lo puso a cargo de todo y le dijo: puedes encargarte de todo, pero de lo único que no puedes tocar es mi mujer, porque es mía y no es tuya. Yo creo que todo hombre se identifica con José, ¿no? Porque sería el colmo si tomáramos otra actitud. Y José respetó íntegramente y honestamente todo lo que le dijo Potifar. Y por eso es que fue atacado fuertemente. Y vemos la prueba de la pureza, y Satanás usa a la mujer de Potifar para ponerlo a prueba, y José íntegramente se mantiene fiel a Dios. José no se atrevió a tocar nada de lo que no le pertenecía, en este caso la mujer de Potifar. Pero escuche, dice el verso 49, que ya estando él en la administración de Egipto, pudo juntar alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo y ya no había forma de mantener el control. Fue mucha la abundancia que Dios le dio, pero por la actitud íntegra que tuvo José. Si hubiese habido un hombre corrupto en esa posición, si hubiese habido un hombre que no es íntegro, que no es moral en esa posición, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese visto un deshonesto como gobernador de la tierra, si hubiera visto la corrupción a gran escala, como la que se ve en la mayoría de los gobiernos del mundo. Para gobernar un país no se necesita ser muy sabio, lo que se necesita es ser íntegro, ser honesto, entender que fue llamado a servir y no a tomar nada de lo que no le pertenece. Pero en todos los niveles de gobierno, tanto no solo de países como de instituciones, incluyendo la familia, se aplica el mismo principio. El que gobierna una casa, si no es honesto y si no es íntegro, lo que va a haber en esa casa es corrupción. Entonces no podemos gobernar, no podemos administrar nada si no somos honestos y si no somos íntegros. Se necesitaba de un hombre como José, honesto e íntegro, para administrar el imperio más importante de la tierra en ese entonces. Pero José no solo es íntegro y honesto, sino tiene la capacidad y la sabiduría para administrar con la integridad que tiene toda la abundancia que Dios le dio a Egipto. A veces nos podemos preguntar, o tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué a esta persona Dios le da más y a mí no me da? ¿Por qué él sí tiene y yo no tengo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Bueno, porque tiene la capacidad moral e íntegra de poder manejar eso más que tiene. Si de momento usted no tiene todo lo que tiene la otra persona, definitivamente no es porque Dios no le quiera dar más, es simplemente porque usted no tuvo la capacidad de poderlo administrar. La Biblia dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho te pondré. Y escúchenme, varones, si usted en lo poco, si usted no puede con una mujer, ¿cómo va a poder con 3 o 5?
Entonces, si somos fieles en lo poco, a esa medida, si usted no puede administrar 3 hijos, 2 hijos, ¿cómo quiere tener 20? Y se da en todo plano. Si usted hoy no puede administrar $500 que gana semanalmente, ¿cómo puede administrar o cómo quiere administrar $5,000 aunque lo desee ganar? En lo poco somos fieles. ¿En lo qué? ¿En lo qué? En lo mucho, en la abundancia. Dios nos va a poner. Esos principios José los empezó a entender bien claro. El término capaz tiene 2 enfoques. Tiene un enfoque bíblico y uno teológico. El término bíblico se refiere a la fuerza o a la habilidad para actuar en las áreas física, mental o moral. Esa capacidad que tenemos física, intelectual y moralmente para actuar. Pero el término teológico es mucho más profundo porque se refiere a la medida en que el hombre puede responder a la revelación de Dios o a lo que Dios le da. ¿Qué tan capaz somos nosotros de responderle a Dios con lo que Él nos da? Yo he escuchado mucha gente cristiana que dice: Dios me dio esta casa, Dios me dio esta esposa, Dios me dio esta familia, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro. Pero desafortunadamente no tiene la capacidad de responderle a Dios por lo que le ha dado. Puede decir amén. En este mensaje también se vale decir amén. Y también se vale aplaudir. Sí, porque este mensaje tal vez no es tan atractivo para muchos. Pero yo quiero que usted reciba del Señor. En José se cumplen estos 2 enfoques, pero también el término sabio se refiere a la persona que es cuerda, que es prudente, que es inteligente, que es entendido, que es docto, que es erudito, que es estudiado, que es un pensador, que es un intelectual. Mucha gente confunde la sabiduría con la inteligencia. La inteligencia viene por el conocimiento que usted obtiene. Yo, por ejemplo, soy un neófito en la medicina porque no soy médico. Pero el hecho de que sea un neófito no quiere decir que no sea sabio en el área que he aprendido. Ahora, usted puede tener todo el conocimiento necesario en una área, lo puede hacer inteligente. ¿Cómo lo vaya a aplicar? Lo va a hacer sabio. La sabiduría viene por la aplicación del conocimiento que tenemos y que nos ha hecho inteligentes. Usted ve gente que dice: wow, qué inteligente este hombre, pero tan bruto para hacer las cosas. No es sabio. Tiene mucho conocimiento, pero no es sabio. Y la sabiduría tiene que ver con eso, con ser un intelectual, un prudente, un entendido, un docto, un erudito, una persona que sabe aplicar lo que conoce y lo que tiene. A José el Señor le dio una sabiduría impresionante para establecer el plan que habría de librar a Egipto. Y escuche, establece 3 conceptos bien interesantes dentro de este principio que Dios le da, siendo íntegro. Establece un gobierno descentralizado. José establece gobernadores en cada una de las provincias y ciudades de Egipto. Cuando nosotros nos vamos de Centroamérica para abajo, vamos a encontrar muchos gobiernos centralizados que son repúblicas. Estados Unidos dejó de ser república. Bueno, nunca fue una república, porque Estados Unidos no tiene un gobierno centralizado, tiene un gobierno federado. Por eso es que el presidente tiene autoridad sobre un gobierno federal, pero no tiene autoridad sobre los gobiernos estatales. ¿Sí me entiende? Egipto era una monarquía. Y cuando Faraón escucha lo que le está diciendo José, tiene dos decisiones que tomar. O es arrogante para quedarse como monarca, o es sabio y entendido para decirle a José: eso es lo que quiere, descentralizar el gobierno, descentralizar el imperio, poner gobernadores por todos lados, formar provincias. Mi país es un país todavía centralizado.
Por eso es que el presidente gobierna en todo el país. Y si un hombre se corrompe, todo el país se corrompe. Aquí hay estados más prudentes que otros, porque es un país federado. Entonces el primer imperio que vemos nosotros que se descentraliza es José. Dios le da esa sabiduría. Fue el primer imperio, el primer país que trae ese sistema de gobierno, descentralizar el gobierno. Número 2, él manda a canalizar el río Nilo. El río Nilo tiene 6.130 kilómetros de longitud y corre sobre varios países de África. Pero en Egipto corre nada más 1.312 kilómetros. Y cuando José sabe que hay un río que corre desde el Alto hasta el Bajo Egipto, entiende que ese río, para que en los próximos 7 años hayan cosechas abundantes, hay que canalizarlo, porque toda la tierra hay que regarla, hay que fertilizarla. Y ese río, que los egipcios lo único que hacían era adorarlo, ahora José viene con el plan y trae de, en vez de adorarlo, usarlo para hacer la tierra fértil. Entonces José trae una sabiduría impresionante y manda a canalizar los 1.312 kilómetros de distancia entre el Alto y Bajo Egipto, para que esos 7 años de abundancia la tierra esté fértil, porque las lluvias no eran suficientes para traer tanta cosecha. Y cuando Faraón ve la decisión que toma José de canalizar el río Nilo, dice: este hombre es impresionante. Lo tercero que hace José es que establece un proyecto de impuestos para enriquecer a Faraón. Fue el primer gobierno que establece los impuestos. Establece la 1/5 parte de las cosechas, había que traerlas al bolsillo de Faraón. Así que no se queje si tiene que pagar impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos acá? ¿Ah? Podemos decir entonces que necesitamos ser sabios, competentes si queremos desempeñar un puesto, si queremos estar en función de gobernar, de administrar algo. Amén. Si usted no es honesto, íntegro y sabio con su dinero y con todo lo que tiene, tarde o temprano caerá en calamidad. Y algunas veces, tal vez, algunos todavía están en calamidad. Si usted financieramente está en calamidad hoy, póngase a pensar qué tan íntegro y honesto ha sido, qué tan sabio y competente ha sido para poder administrar lo que Dios le dio. Por eso dije que se vale decir amén en este mensaje. Segundo, destruya el espíritu de avaricia o el espíritu de mamón. Muchos pensamos, escuche bien, muchos piensan que la felicidad consiste en poseer dinero. Por eso usted que ve a la gente fajada trabajando día y noche, porque piensan que entre más dinero tienen, más felices van a ser. Pero quiero decirle, quiero leerle lo que dijeron algunos millonarios después que experimentaron tantos millones que tenían. John Rockefeller, la familia Rockefeller hasta el día de hoy son los dueños de JP Morgan o el banco Chase Manhattan Bank y muchas grandes corporaciones. John Rockefeller, el patriarca de ellos, dijo: he hecho tantos millones, pero no me han traído ninguna felicidad. Los cambiaría de buena gana por aquellos días en que me sentaba ante mi mesa de trabajo en Cleveland y me consideraba rico con un sueldo de $3 semanales. Antes de morir, Rockefeller, estando muy enfermo y en cama, necesitaba a muchos guardaespaldas para cuidarlo de los enemigos codiciosos de su fortuna. W.H. Vanderbilt dijo esto: la administración de $200 millones es un peso bastante grande para anonadar cualquier cerebro. Es un peso aplastante capaz de matarle a uno. No hay en ello ningún placer. Soy el hombre más miserable de la tierra. Así que si usted anhelaba por ahí tener una fortuna de $200 millones,
Henry Ford, el patriarca de la familia Ford, que inventó los carros Ford, dijo: el trabajo es el único placer. Es tan solo el trabajo lo que me conserva vivo y hace la vida digna de ser vivida. Y yo era más feliz cuando hacía el trabajo de mecánico que ahora que soy millonario. Wow. Si José hubiese sido un hombre avaro, corrupto, en vez de ser un hombre honesto e íntegro, se hubiera desatado un caos en Egipto. Pero José se mantuvo íntegro y honesto. Ahora, cuando hablamos acerca de la avaricia, acerca del amor al dinero, quiero que escuche lo que dijo Jesús al respecto. Lucas capítulo 16, versos del 13 al 15. Observe las palabras de Jesús. Estos 3 versos hablan exclusivamente de dinero. Y esto no lo escribí yo. Esto lo escribió Lucas, el doctor Lucas, porque fue uno de los discípulos de Jesús que anduvo y estuvo escribiendo lo que él escuchaba. Y mire lo que escribió. Ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes, dice, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Verso 14. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero. ¿A quién les encanta el dinero, hermano? Observe, oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Y él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense en cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Wow. Verso 14 dice: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero. Y es ahí, hermano, donde se empieza a manifestar el espíritu de avaricia y el espíritu de mamón. Verso 13 dice: no podéis servir a 2 señores. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Quiero decirle algo. Esto no tiene que ver con que usted no pueda tener riquezas. Por eso quiero que entienda. Porque si alguien quiere que usted tenga riquezas, es Dios. Amén. O sea, no estoy condenando a los ricos y a los que tienen. Estamos condenando el espíritu de avaricia que Jesús está diciendo que tenemos que cuidarnos. Hay gente que tiene mucho dinero y Dios lo bendijo, y de momento no fue por un espíritu de avaricia. ¿Sí me entiende? Tal vez un hombre muy trabajador, por muchos años trabajó, se esforzó, logró establecer un lindo negocio, el negocio se expandió y esa familia logró tener buenos recursos, y a medida que la familia pudo administrar todo lo que el legado recibió a través de los años, tienen una gran fortuna. Los hijos de esas familias que van naciendo nacen ya con mucho dinero. Eso es muy común verlo aquí en este país. O sea, no es nada de malo tener riquezas, nada de malo. Lo que Jesús está diciendo es que teniendo riquezas tenemos 2 opciones: o le servimos a las riquezas o le servimos a Dios. Porque nadie puede servir a 2 señores. Porque hay un espíritu detrás de todo esto. El espíritu que le sirve a las riquezas va a estar encadenado a las riquezas. Si usted tiene riquezas, gloria a Dios, pero no le sirva a las riquezas. Deje que las riquezas le sirvan a usted, que es todo lo contrario. Si usted deja que las riquezas le sirvan a usted, entonces usted tiene la mayordomía de esas riquezas. Jesús lo que está enfocándose es bien claro al tipo de servicio
Y aquí esta palabra servicio no es tanto servir, sino es ser esclavo de. Jesús dice, ustedes se hacen los buenos, le dice a los fariseos, ante la gente y no dan nada, pero Dios conoce sus corazones. La palabra riqueza aquí, cuando Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, o le servimos a Dios o a la riqueza, la palabra riqueza aquí es la palabra mamón en el original. Y esa palabra mamón aparece 4 veces en los evangelios, 3 en Lucas y 1 en Mateo. Mamón significa riqueza o prosperidad, eso es lo que significa. Riqueza o prosperidad. Venía de un dios pagano sirio y ese dios se llamaba Mamón. Los sirios idolatraban a Mamón porque era el dios de las riquezas. Es por eso es que Jesús hace muy fuerte esa enseñanza, porque detrás de el espíritu de adoración hacia el dios Mamón existía y existe hasta el día de hoy el espíritu de servirle al dinero. Mamón es el espíritu que está en el dinero, no es el dinero, sino es el espíritu que está en el dinero. Mamón es el espíritu que intenta convencernos de que confiemos más en el dinero para satisfacer nuestras necesidades, que confiemos en Dios, que todo lo puede suplir, que todo lo puede proveer, que todo lo puede bendecir. Ese espíritu. Hay gente que confía más en el dinero que confiar en Dios. Y cuando usted toma esa posición, a eso se está refiriendo Jesús. No hay nada de malo con tener riquezas. Quiero decirle que el día que se muera no se las va a llevar. Entonces no hay nada de malo tenerlas. Pero que mientras usted viva, esas riquezas le sirvan y no que usted le sirva a ellas. Si el dinero tiene el espíritu de ofrecer a Dios, usted va a actuar con una actitud, con un espíritu generoso, bondadoso y un espíritu de bendecir. Pero si usted tiene el espíritu de mamón, de adorar el dinero, escúcheme bien, usted se va a mover con un espíritu de avaricia, de envidia, de codicia y de tacañería. Son las manifestaciones del espíritu. Esto lo convertirá en un tramposo, buscando la oportunidad de aprovecharse de la gente y haciendo malos negocios y engañando a muchos. Porque ahí está el espíritu del dinero. Jesús dijo, no se puede servir a Dios, Mamón. O sea, Mamón busca servidores. El dinero busca gente que le sirva, gente que entienda, gente que dice, compra y vende, malgasta. Dios habla de dar y bendecir a otros. ¿Qué hace usted cuando recibe dinero? No recibe su cheque, pero recibe más de la cuenta. Que alguien le entregue una ofrenda de $2,000. ¿Qué hace usted? Algunos que piensan, vámonos al mall, vamos a gastárnoslo todo. ¿Qué es lo que primero pasa por su mente cuando usted recibe un dinero extra? Desde ahí se va a empezar a manifestar. Si es un espíritu de avaricia, lo va a querer todo para usted. Usted se va a ir al mall y se va a gastar todo para usted. Ni a la mujer le va a comprar. ¿Seguimos? Pero si usted tiene un espíritu de Dios, cuando usted recibe ese dinero, lo primero que usted va a pensar es en los necesitados. Mamón habla de engañar y de robar. Dios habla de sembrar y de cosechar. Son dos cosas diferentes. Mamón intenta protegernos del diario vivir. Él dice, si tienes mucho dinero no tendrás problemas. Él quiere que nuestra confianza descanse en el dinero. Pero Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso lo dice el Señor. Mire, cuando su espíritu
no está en el dinero. Usted puede tener el negocio más grande y más productivo. Si ese negocio falla, así como Dios le dio ese, usted sabe que Dios le puede dar otro. Y usted va a estar en paz. Pero desde el momento que su corazón empieza a preocuparse y a afanarse porque lo que tiene hoy lo está perdiendo, es porque su espíritu estaba ahí y no estaba. Su confianza estaba en ese negocio, su confianza estaba en el dinero y no estaba en el Señor, que tiene la capacidad de proveerle más de lo que usted ha tenido hasta el día de hoy. Los espíritus hablan, hermanos. Mamón es un espíritu que habla y se le escucha mucho. Ese espíritu hay que destruirlo. Cuando Dios dice, dale esa cantidad a los necesitados, Mamón dice, estás loco. Esos son los ahorros de toda tu vida. Si te viene una desgracia, te quedas sin trabajo. No, imposible. Escúchame, Jesús nunca le dijo a nadie que la respuesta a nuestros problemas era tener más dinero o trabajar más. Nunca. Nunca. Otra de las mentiras de Mamón es, si ganara más dinero, pudiera diezmar más, o ayudar más, pudiera darle más a la gente. Y mire, es lógico, por ejemplo, de momento, si usted no es un buen administrador y gana poco, por no ser un buen administrador, lo que gana no le alcanza. Porque no tiene implementados los principios de la administración en el dinero que tiene. Y por eso mucha gente dice, es que lo que gano no es suficiente, pastor, para poder dar. Y nunca le va a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana va a ganar un poquito más. Pero si su mirada no cambió a ser un buen administrador, aunque gane más, tampoco le va a alcanzar. Y nunca le va a alcanzar. Si ganaba $100 semanales, va a ser lo mismo que gane 1,000 o 10,000 a la semana. ¿Cuántos han tenido la experiencia que entre más ganan, más gastan? ¿Ha tenido? Yo creo que todo. Lo que pasa es que a veces no queremos ser honestos. Entre más tenemos. Yo siempre decía, escúcheme bien, cuando yo ganaba $5 la hora, yo vine a este país ganando $2.80 la hora. Y hace mucho tiempo. Pero cuando ganaba $2.80 la hora, ni siquiera ganara 5. Y llegué a ganar 5. Y cuando estaba ganando 5, ni siquiera ganara $10 la hora. Y llegué a ganar $10 la hora. Y cuando llegué a ganar $10 la hora, decía, siquiera ganara 15. Y siquiera ganara 20. O sea, no se trata de cuánto usted desee, se trata de cuánto usted va a administrar. Y qué tan buen administrador sea de lo que Dios le está dando. La verdad es que aunque ganemos más, hermanos, si en nuestro corazón no nos hemos despojado del espíritu de Mamón, del espíritu de codicia, de avaricia, de tacañería, aunque ganemos lo que ganemos, nunca podremos darle a Dios como se debe. Nunca. Escúcheme lo que le voy a decir. Si creemos que tener más dinero resolvería todos nuestros problemas, entonces hemos sido influenciados por el espíritu de Mamón. Si usted cree que el dinero le va a resolver sus problemas, entonces usted está siendo influenciado por el espíritu de Mamón. Porque usted está poniendo toda su confianza en el dinero. Y Jesús dijo, no podemos. Le dije al principio que mi interés es que usted tenga mucho, ¿no? O el interés de Dios. Lo primero es que tenemos que ser honestos e íntegros. Lo segundo es que hay que destruir este espíritu de Mamón. Hay que destruir el espíritu de avaricia. Hay que destruirlo. El escritor a los Hebreos dijo, escúcheme lo que dice la palabra. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Ponlo, hija. Este verso es poderoso. Escuche, dice, manténganse libres del amor al dinero.
Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Aleluya. Gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor. La pregunta que podemos hacernos es si el dinero es malo o no. No, el dinero no es malo, hermano. Para nada, el dinero no es malo. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el escritor a los hebreos dice: líbrense del amor, líbrense de la avaricia hacia el dinero, porque yo soy tu proveedor. El dinero siempre va a tener dos fines: los fines terrenales o los fines eternos. Y somos nosotros, hermanos, los que decidimos cómo lo vamos a usar. El problema no es con el dinero. Es que Satanás sabe que el dinero que invertimos en Dios se convierte en almas. El dinero que invertimos en Dios se convierte en almas. Le decía a algunos hermanos en esta semana pasada, cuando construimos este templo, yo no pedí ni una promesa de fe. Y decidí hacerlo por fe. Pastor amigo me dijo: ¿cómo construiste un templo sin hacer una promesa de fe? Porque entonces le hubiera tenido fe a la promesa y no al Dios de la promesa. Estamos construyendo un orfanatorio por fe. Nunca me han visto aquí pedir ni una ofrenda para el orfanatorio. Hemos hecho actividades para el orfanatorio, pero nunca he pedido, nunca he dicho: hermanos, necesitamos $500,000 para construir el orfanatorio. Eso es lo que se necesita, tal vez un poquito más. Nunca me he puesto a pensar y digo: son $500,000, tenemos 300 familias en la iglesia, voy a dividir $500,000 para ver cuánto puede dar cada familia. ¿Te gustaría que le presentara ese programa? Y ya compramos la tierra. Y el próximo año empezamos a construir. Porque no tenemos nuestra confianza en el dinero. En medio de una pandemia donde muchos dejaron de diezmar. Porque le tuvieron más temor a la pandemia que confiar en Dios, que podía en medio de una pandemia hacerlo próspero y bendecirlo. El problema del dinero es bien grande en la vida de las familias. Por eso es que este espíritu de avaricia hay que destruirlo. Es el espíritu de mamón que está detrás del dinero. Hay que destruirlo. Usted quiere ser próspero, destruya ese espíritu de avaricia. En Lucas 16:10 Jesús dijo: el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. José fue honrado y fiel en lo poco en la casa de Potifar. Por eso es que Dios lo puso como gobernador, lo puso en mucho, porque sabía confiar en él. El problema es si Dios puede confiar en nosotros. Si Dios puede confiar en nosotros, Él sabe que entonces con lo que Él nos entregue vamos a lograr hacer mucho, aunque sea poco. Dios está buscando gente que pueda ser fiel, gente que Él pueda confiar, gente íntegra. Dios está intentando ver cuánto puede confiar en usted y cuánto puede confiar en mí. Él anda buscando gente, porque Él es el dueño del oro y de la plata. El mundo y su plenitud le pertenecen a Él. Y Él anda confiando. Si nosotros, hermanos, nos ganamos la confianza de Dios como se la ganó José, Él nos va a dar tanto que ni siquiera vamos a poder saber cuánto tenemos. ¿Le gustaría eso? Tenemos que ganarnos la confianza de Dios. Número 3, y con esto termino. El concepto de dar.
Es el tercer principio. Verso 34 dice: además, el faraón debería de nombrar inspectores en todo Egipto. ¿Para qué? Para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. La quinta parte de la cosecha. Aquí habla que el pueblo egipcio se le enseñó a dar, se le enseñó a contribuir, a invertir la quinta parte de su cosecha. ¿Cuánto es la quinta parte? ¿Cuánto sería hoy la quinta parte de $100? ¿Cuánto sería la quinta parte de $100? Son 20. Divida $100 en 5 partes. La quinta parte son 20. Esa es la quinta parte de 100. O sea, el pueblo de Egipto empezó a contribuir con sus impuestos el 20%. ¿Y usted se queja que paga el 7.5? Eso es lo que pagamos aquí en esta nación. Pagamos el 7.5. Es el concepto que tiene esta nación para pagar impuestos. Hay otras naciones que pagan más. Y estoy hablando del impuesto personal, el impuesto de compra y venta aquí en Houston, aquí en Texas está en el 8.25. En mi país, ir a comprar hay que pagar el 12%. Es el famoso IVA, impuesto de valor agregado. Yo no sé cuánto pagan en El Salvador o en Honduras o en México. Pero a partir de aquí todo el mundo empezó, o sea, los gobernadores a través de la historia vieron esta experiencia fenomenal, porque el primero que puso a prueba el impuesto fue Egipto y fue dado por Dios a Faraón. Todos se iban a contribuir con el 20% durante los 7 años, porque eso iba a permitir que toda esa cosecha que estaba en abundante se iban a construir graneros en todas las ciudades, iban a haber inspectores, iban a haber gobernadores, y en cada una de esas ciudades iba a haber la cosecha de la quinta parte de cada familia que iba a cosechar. No es mala la idea, ¿no? Hermanos, a partir de la semana que viene ustedes traen la quinta parte. Si ya me están criticando por lo que estoy diciendo, imagínense si establezco eso. Déjeme decirle algo. Si usted no invierte en el reino de Dios, usted va a invertir en el reino de las tinieblas. Tan sencillo como eso. Porque lo que usted no le da a Dios, el diablo se lo quita. Es tan sencillo como eso. El que no invierte en el reino de Dios. Por eso es que hay muchos que siempre andan cayendo en problemas. El diablo se lo quitó. Empiece a invertir en el reino de Dios y usted va a ver la gran diferencia. Quiero que leamos esto, porque ya voy terminando. Me alegro muchísimo, dice Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 17. Pablo hablándole a una iglesia de el Asia Menor, en el área de Macedonia. Mire lo que dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Observe lo que dice el apóstol. Me alegro mucho que ustedes hayan vuelto a interesarse en mí, dice el apóstol. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No sé si lo tienes, hija. Ponlo porque me interesa porque para que no piensen que no estoy escribiendo. Filipenses 4 del 10 al 17. Mire lo que dice el verso 11, verso 10. Voy a leer el verso 11. No digo esto porque esté necesitado, dice el apóstol, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Mire en qué contexto está diciendo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces nosotros sacamos ese verso fuera de contexto. Verso 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Ahora escuche el verso 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Escuche. Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Poderoso la cosa. Yo no estoy predicando esto para que usted diezme más o diezme menos, para que usted traiga más ofrendas. Quiero decirle a muchos que llegaron ya cuando estaba el edificio construido. Este edificio se construyó sin que usted diera un centavo. Y a los que estaban antes, se construyó con lo que Dios puso en su corazón. Aquí se seguirán haciendo cosas. Seguiremos construyendo orfanatorios, seguiremos construyendo otros templos. Y no lo estoy diciendo y no estoy predicando esto para que usted dé más, porque lo hemos hecho porque Dios está con nosotros. Lo estoy diciendo para que su crédito, para que tenga crédito en el cielo. Para eso lo estoy diciendo, para que usted sea bendecido, para que usted tenga más. Yo me puedo morir hoy, esta iglesia va a seguir. Si el que viene es un buen administrador y un buen mayordomo, se seguirán haciendo muchas cosas más. Mire, quiero ser tal vez muy osado. Yo no necesito sus diezmos ni sus ofrendas. Yo necesito a Dios. Eso es suficiente para mí. Eso es suficiente para mí. Y lo he visto. Si yo me hubiera puesto a pensar en los diezmos y ofrendas cuando construí este templo, cuando tenía un presupuesto de $3 millones para construir y no teníamos nada, y si yo me hubiera puesto a pensar, Señor, es que los hermanos no diezman suficiente, yo nunca construyo. De momento, alguien me influenció a pedir un préstamo. Y cuando nos aprobaron el préstamo, el Señor me dijo, o confías en el préstamo o confías en mí. Y yo decidí confiar en Él. Y el Señor me dijo, entonces retira el préstamo que yo voy a construir. Y Él construyó. Dios construyó este lugar. Y lo usó a usted, me usó a mí y usó a muchas personas. Porque Dios es Dios. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentarles su crédito. En primer lugar, tenemos que entender que el dar en el reino es invertir en el reino. Los filipenses eran los únicos que habían sostenido al apóstol estando en Macedonia. Y él les dice, aún cuando me fui a Tesalónica, los únicos que creyeron en mi ministerio fueron ustedes, los filipenses. Y ahí estuvieron. Y no lo hicieron por obligación, no lo hicieron por necesidad, no lo hicieron por vanagloria, lo hicieron porque entendieron que hay un deseo de invertir en el reino de Dios. Por eso les dice en el verso 10, me alegro mucho en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está, yo sé que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad. Cada vez que usted da a la obra de Dios, es como que si usted estuviera ahorrando en el Celestial Savings Bank.
Se abre una cuenta ya. ¿Sabe por qué nos cuesta entender esto, hermanos? Porque desafortunadamente no nos enseñaron la cultura de dar o de ahorrar. Nunca nos enseñaron. Los hispanos somos los que menos tenemos cultura de ahorro. Los japoneses ahorran el 15%, yo se lo dije a usted hace como 3 semanas atrás. Los gringos ahorran el 7.5%. Los hispanos ahorramos 0. Si usted ahorra, escúcheme bien, si usted ahorra $5 a la semana, $5 a la semana, a fin de año va a tener $510. $5. No los tenía. Perdón, si usted ahorra, sí, $5. Si ahorra 10, va a tener el doble. Si ahorra 20, va a tener más de 2,000. En vez de estarse metiendo tanto hamburger y tanta pizza y tanto, saque para coger y saque sus $20. No nos enseñaron esto. Yo le garantizo que si usted ahorra el 20% de sus ingresos, usted nunca va a tener necesidad. Nunca. Es bíblico. Está comprobado. Lo probó José en un imperio para no solo alimentar al imperio, para alimentar a toda la tierra. Porque a Egipto llegaban todas las naciones de la tierra, de lo que se había ahorrado en Egipto. Usted nunca más va a tener, yo no sé cuánto gana, pero póngase que usted gana $100 semanales. Ponga 20 a un lado, 10 para diezmar y le quedan 70. Si usted es buen administrador, usted le va a ver buen fruto. ¿Desde dónde no se convierte en un buen administrador? Cuando a usted la colcha no le alcanza, porque usted se quiere tapar la cabeza y deja los pies de fuera. Aprenda a ahorrar. Sea un buen mayordomo. Lo primero que usted tiene que hacer cuando usted recibe su salario es invertir en el reino de Dios y empiece a ahorrar. 3 cosas he aprendido del ahorro. Eso me lo enseñó mamá hace más de 40 años atrás. El día que ahorres, nunca vas a tener necesidad. Nunca vas a tener necesidad. El día que ahorres, vas a estar libre de deudas. Y el día que ahorres, vas a tener capacidad para darle a Dios. Dice el verso 47 al 49 del capítulo 41. Durante los 7 años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Fue tanto que lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Wow. Gloria al Señor. Cuando le damos al Señor, empezamos a tener crédito allá en el cielo. Cuando somos buenos mayordomos, Él sabe que puede confiar en usted. ¿Sabe cuántos creyentes yo no he escuchado que no pueden comprar una casa porque no tienen buen crédito? ¿Quién le hace pensar que si un banco a usted no le puede dar un préstamo para comprar una casa porque no tiene buen crédito? ¿Quién le hace confiar a usted que Dios le va a dar más si usted tiene mal crédito también allá en el cielo? Yo cuido mucho mi crédito, les digo la verdad. Cuido mucho mi crédito, porque mi crédito para mí es importante. Es más, le voy a decir por qué cuido más mi crédito. Porque como pastor general, cuando hemos tenido algo que ver con lo que tiene que ver la iglesia, lo primero que me piden es mi crédito. No estamos hablando de préstamos ni nada. Simplemente quieren ver la integridad de la persona que está al frente de esa organización. Cuando usted va a rentar un apartamento, lo primero que le van a decir: deme su seguro social, queremos chequear su crédito. Usted no está pidiendo un préstamo,
Lo que están viendo ellos si tienen la integridad para responder a la renta que le va a pagar a ese apartamento. Si usted no tiene buen crédito aquí en la tierra, lo más seguro es que no tiene crédito allá en el cielo. Jamás Dios le va a poder confiar. Empecemos a arreglar el crédito acá. Súbalo. Usted tiene más de 7 para arriba, 700 para arriba, usted tiene buen crédito. En cualquier lado le abren puertas. Si usted tiene 700 en el cielo, las puertas del cielo se abren. Eso lo dice Malaquías. Yo abriré las ventanas, los portones del cielo a los que tienen buen crédito. Lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Mire, si usted no está satisfecho con sus ingresos, siempre va a estar envidiando cómo viven los demás. Cuando usted no se conforma con lo que tiene, si usted no se conforma con el carro que tiene, siempre va a estar envidiando el carro del pastor. ¿Sí? Y vaya que yo no tengo de esos carros de los apóstoles. Le voy a contar esto. Me están viendo, yo sé que la familia Huitrón nos está viendo ahí porque ellos vienen en la tarde, pero nos están viendo. Uno de estos, cuando estamos dando comida, un martes que estábamos dando comida, vengo yo a buscar con Rubencito no sé qué vine a buscar acá, y cuando salgo veo un atajo ahí parqueada. Ese es el carro de los apóstoles. Ese tipo de carro es el carro de los apóstoles. Yo le digo, Rubén, mira ese carro es de los apóstoles, yo todavía no me lo puedo comprar. Y me dice Rubencito, pero pastor, ese es el de mi mamá. Bueno, gloria a Dios. Quiero decirle que si no estamos satisfechos con lo que tenemos, siempre vamos a envidiar lo que otros tienen. Y Pablo dice, yo he aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en necesidad. Si la pandemia lo dejó sin trabajo, no se preocupe. Séale fiel a Dios, que otro trabajo mejor Dios se lo va a dar. Sí, definitivamente. Definitivamente. Seamos íntegros y honestos, sabios y capaces. Destruyamos el espíritu de mamón que está detrás del dinero, espíritu de avaricia, de afán, de tacañería. Y aprendamos a ahorrar y a invertir en el reino. 3 principios poderosos que nos van a hacer muy prósperos. Amén. Dios les bendiga.